Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos entonces en un nuevo encuentro de Semana UNIPE Virtual. En el día de hoy, presentando este conversatorio, esta charla, que se llama El abordaje interdisciplinar de conflictos ambientales, reflexiones sobre la práctica docente. Este trabajo que vamos a presentar está realizado por un equipo, que ahora nos vamos a ir presentando, de colegas, de profes, que estamos trabajando en un curso de capacitación que se dicta desde la Universidad Pedagógica en la provincia de La Pampa, de Argentina. Estamos ahora, terminamos recién la segunda corte y estamos por empezar la tercera corte de este curso de educación ambiental, que una de las particularidades que tiene es que se desarrolla, se dicta por un equipo que tiene colegas profesionales, profes de el área de ciencias naturales y del área de ciencias sociales en forma simultánea. Para muchos de nosotros es la primera experiencia en este sentido, nos parece súper interesante. Entonces, bueno, a medida que vamos desarrollando el curso, también vamos elaborando algunas reflexiones y algún registro de esta experiencia que estamos realizando, y eso es lo que se va a presentar hoy. Pero inicialmente yo quería contar un poco que, bueno, este pequeño grupo que hoy va a presentar el trabajo se enmarca en un grupo más grande de trabajo en la Universidad Pedagógica, equipo de ciencias naturales que trabaja en didáctica de las ciencias naturales y en investigación, en enseñanza y en investigación, y que, bueno, ahora ha sido por suerte ampliado en los últimos años con colegas del área de las ciencias sociales, de otras disciplinas, que ahora van a contar un poquito también. Pero bueno, venimos trabajando en distintos dispositivos de formación de grado, y también en posgrados, en ciclos de complementación curricular, y también damos algunas de las materias en la maestría, por ejemplo, y en especializaciones de otros perfiles que no son de ciencias naturales, pero que, bueno, nosotros también participamos. Y hacemos investigación. Y en los últimos años, no sé, yo diría 4 o 5 años, también empezamos a trabajar en la didáctica de la educación ambiental, en aspectos de la educación ambiental. Fuimos teniendo una deriva, ¿no? Las trayectorias nuestras, tanto formativas como profesionales, más bien atienden a la didáctica de las ciencias naturales, pero por intereses personales y también por la cuestión de la Ley de Educación Ambiental Integral y otras cosas que fueron pasando como requerimientos hacia la Universidad Pedagógica, en lo que hace a la formación en educación ambiental, bueno, el grupo fue derivando, fue avanzando humildemente hacia el tema de la educación ambiental, y bueno, estamos haciendo también investigación en esa línea. Yo ahora les voy a pasar dentro de un ratito en el chat un link de acceso a un sitio web que tenemos en el grupo con alguna información de lo que venimos haciendo, y sobre todo por si quieren estar en contacto, dejar sus datos de contacto en el grupo, bueno, para que podamos invitarlos a próximas actividades como estas semanas UNIPE u otras cosas que nosotros vayamos haciendo, por si tienen interés para estar informados. Bueno, así que era básicamente eso, una presentación general del equipo. Y ahora sí, no sé si los compañeros, Victoria, Eduardo, Dolores, Yanina, quieren comenzar con la presentación, y bueno, seguimos conversando. Bueno, buenas tardes. ¿Comparto? Sí, la pantalla, sí, vamos sobre eso. Nos vamos guiando. Denme un segundo, que encuentre el universo del... Ujú. Ahí está. ¿Se ve bien? Fenómeno. Bien, bien. Perfecto. Genial. Bueno, yo arranco y nos vamos ahí pasando la palabra, ¿sí, chiques? Bueno, como decía Víctor, bueno, mi nombre es María Victoria Alves de Castro, formo parte de este equipo interdisciplinario de trabajo en esta experiencia de este curso formativo dentro de lo que es formación docente para la provincia de La Pampa, que ahora le decimos bien de qué se trata. Y bueno, y el trabajo lo denominamos de esta forma, ¿no? El abordaje interdisciplinar de conflictos ambientales, reflexiones sobre la práctica docente. Y esto, bueno, en vínculo a lo que trabajamos, primero porque somos de distintas áreas disciplinares los que estamos involucrados en este curso, como bien decía Víctor, y además porque el trabajo que planteamos dentro, o sea, de formación y en este curso,
intentamos que sea lo más interdisciplinario posible, ¿no? O sea, claramente hay algunas ciertas limitaciones en vínculo a quienes participan, pero bueno, ahora lo iremos comentando un poco, pero por eso decidimos ponerle esta denominación a esta presentación, ¿no? que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, Edu acá nos va a contar, ahora va a llegar una filmina en donde nos vamos a presentar todos y ahí les compartimos también un poco nuestra formación, ¿sí? De cada uno de nosotros. Si querés decirnos esto, Edu, de qué se trata, así lo vamos así de entrada. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Mi nombre es Eduardo Dunan. Ahí les compartí en el chat el enlace para poder entrar al Padlet, este muro colaborativo, en donde les pedimos que, bueno, mientras vamos transitando este encuentro, puedan publicar los comentarios, preguntas, sugerencias, bueno, todo lo que se les ocurra para poder publicar en ese muro y que nos quede, ¿sí? Porque por ahí en el chat luego se puede perder y demás, y la verdad es que es interesante que después podamos ver qué se escribió durante el encuentro, ¿sí? Así que ahí en el chat ya pueden ingresar. No Buenísimo. sé si Porque quieren entrar. quizás a medida que vayamos reflexionando, ustedes encuentran alguna relación con lo que ustedes, en lo que ustedes trabajan, en los ámbitos donde se desempeñan, o sea que todo lo que quieran compartir con nosotros es muy bienvenido. Bueno, respecto a el proyecto en el cual estamos involucrados, mis compañeros y compañeras y yo, es en un curso que, bueno, se denomina Educación Ambiental Integral y tiene un nombre más largo, pero lo simplificamos así, y está dado en el marco de, bueno, UNIPE y el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Para nosotros viene siendo una propuesta, al principio fue un desafío bastante importante, pero estamos muy contentos a esta altura, ¿no? Del cierre de la segunda corte, porque se da esto que está un poco plasmado ahí, ¿no? En el escrito, o sea, es una propuesta que entre compañeros, ¿no? Entre docentes de distintas escuelas, o sea, se convoca a un número de escuelas de la provincia de La Pampa, en donde de cada escuela participan docentes, ¿sí? Que por lo general son equipos de A3, y donde a veces, digo, más allá sí, de la figura docente, hay asesores pedagógicos, hay parte de equipo directivo, ¿no? Entonces, esas personas que participan de cada una de esas escuelas, se los invita a trabajar en torno a esto, en un proyecto que es orientado claramente a lo ambiental y además con el enfoque institucional, ¿no? Pero pensado y basado dentro del contexto local para el abordaje ambiental en la escala local, ¿no? Y tratando de que ellos piensen, ¿sí? La forma de generar claramente una reflexión crítica, o sea, en ese proyecto que generan para transmitir y trabajar con sus estudiantes, generar una reflexión crítica en torno al abordaje ambiental, ¿sí? Y por eso es que esa problematización que pensamos, ¿no? Y ahora les contamos un poco cómo, lo hacemos a través de, no solo de la problemática ambiental en sí, sino también a partir del abordaje de los conflictos ambientales y las relaciones de poder que se dan en el territorio en torno a este tema, ¿no? Entonces, dado a eso, y esto también lo vamos a pasar bastante rápido, pero les explicamos, les contamos que el curso está dado de forma virtual a través del campus virtual de UNIPE, en donde hay una estructuración básica del curso en estas 4 unidades, ¿sí? Que van desde un contexto más teórico introductorio general en torno a lo que es la educación ambiental dentro del proyecto institucional, pasamos por los fundamentos en el vínculo de educación y ambiente, ¿sí? O sea, aspectos más bien también teóricos, y después vamos lentamente enfocándonos, sin perder de vista lo teórico, pero yendo todo el tiempo hacia la búsqueda de ese trabajo o ese proyecto, mejor dicho, perdón, institucional que los hacemos construir a lo largo del tránsito de estas 4 unidades, donde la 3 aborda específicamente los contenidos, ¿no? de la Ley de Educación Ambiental Integral, temas de diseño curriculares, ¿sí?
Y después en la última sí enfocada a lo que es la estructuración y el diseño de un proyecto de educación ambiental, considerando qué herramientas se pueden utilizar como herramientas y estrategias didácticas y pedagógicas para abordar, ¿no? Y hacer la bajada de ese proyecto dentro de la institución desde las áreas disciplinares que están involucradas en ese proyecto. Bueno, y hay ¿no? una serie de actividades que van respondiendo de forma individual, pero el corazón está dado ¿no? en el trabajo colectivo, en el trabajo en equipo a lo largo de toda la trayectoria del curso, y en equipo de estas personas que participan de cada una de las instituciones educativas que participan en cada... Ay, hay alguien que tiene el micrófono. Bueno, ahí va. Bueno, Ahí la silencié de prepo, pobre colega, pero bueno. Bueno, perdón. Bueno, entonces, como les decíamos, apuntamos a la construcción, o sea, de guiarlos, nosotros como tutoras y tutores, a la construcción de un proyecto ambiental con un enfoque problematizador, desde la interdisciplina, ¿sí? Porque participan docentes de ciencias sociales, de ciencias naturales, profesores de educación física, profesores de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, la idea es que en conjunto, en equipo, aborden la cuestión ambiental y desde ya abordando desde la perspectiva que nos plantea y nos trae la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? De una perspectiva de género, de derechos, y asumiendo esto que no es menos relevante, sino que es muy importante, que es el contexto de crisis ambiental en el cual estamos como sociedad atravesados, y partimos de este concepto, ¿no? Apoyados en una pedagogía del conflicto ambiental que nos invita a problematizar y a dar un paso más, ¿no? Desde en lo ambiental, dejando atrás un poco esas miradas un poco hegemónicas o románticas sobre la cuestión ambiental, poniendo el foco y sobre la mesa la cuestión de la conflictividad ambiental, de los actores involucrados en esos conflictos y en este entorno local, que en este caso, con estos colegas, en este curso, trabajamos específicamente en los problemas y conflictividad ambiental que se da en La Pampa. La idea es que formen, que elaboren, digamos, proyectos que aborden la situación ambiental del entorno local, de sus lugares, en principio, bueno, en el entorno escolar más que nada, ¿no? O sea, y que claramente aparece una diversidad de temas interesantes, que ahora más adelante lo vamos a ver, a veces algunos repetitivos y otros no tanto, ¿no? Y que ha habido una evolución respecto a eso en las dos cortes en las que estuvimos trabajando. Y bueno, ¿y por qué institucional? Porque si bien partimos de considerar que la trayectoria docente en la práctica, ¿no? Y en la enseñanza de las cuestiones ambientales no es nueva, digamos, venimos hace muchos años trabajando en la cuestión ambiental, pero lo venimos haciendo de cierta forma, en forma fragmentaria, en forma individual, haciendo a veces una bajada de intereses personales, deseos, ¿no? Propios del docente de poder abordar estas temáticas en el aula, pero consideramos, ¿no? Que necesitamos, para hacer un abordaje más profundo, problematizador de la cuestión ambiental, aunar esfuerzos, unificar no, o sea, trabajar interdisciplinariamente, como decía hace un rato, en el abordaje de estos temas, y en forma institucional, ¿no? Para eso claramente hay que trabajar mucho, porque sabemos y somos conscientes como docentes que trabajar en forma transversal e institucional no siempre resulta fácil, dependiendo de varios factores, pero entre ellos de la posibilidad del encuentro con docentes, con colegas de la misma institución, o sea, vivimos corriendo, tenemos distintos tiempos, del espacio del encuentro, del apoyo directivo, ¿sí? Que a veces es apoyo, o bueno, que también tenga la misma perspectiva para el trabajo en las cuestiones ambientales. Y bueno, y también en esto último que pusimos ahí, que es la necesidad de incluir en estos proyectos
hacerlo institucional para poder abarcar también el entorno inmediato de nuestros estudiantes, o sea, sus familias, y por qué no pensar en la integración de asociaciones, de entidades de la comunidad local, ¿no? O sea, ONGs y demás. Bueno, y acá llegamos a la parte, y la foto de Víctor se nos fue. ¿Qué pasó? Bueno, Che, ¿qué ¿qué pasó? pasó? Bueno, pero Víctor está acá. Estaba. Es lo Ah, sí, yo la importante. vi hoy. Sí, bueno, pero Víctor está acá, así que fue el primero en hablar, así que, pero no fue voluntario, se fue. No No, sé. ahora va a aparecer, ya va a Ahora va a aparecer. aparecer. Bueno, la idea acá es poder presentarlos con breves palabras y en un breve relato todos los que formamos parte. Josefina no está con nosotros hoy acá presente, Alejandro tampoco, creo, ¿no? No lo vi. No. Pero bueno, los que estamos nos presentamos. Bueno, como les decía, mi nombre es Victoria. Yo soy profesora de Geografía y Educación Ambiental, ese es mi título de base. Después seguí incursionando en el mundo académico, me recibí licenciada en Geografía, pero bueno, a pesar de trabajar específicamente en investigación y docencia geográfica, mi formación de base, o sea, en la educación ambiental, siempre estuvo conmigo, o sea, hoy por hoy estoy trabajando mucho en la parte de mapeo colectivo ambiental y trabajo en formación, trabajo específicamente en formación y en educación superior, pero en el vínculo ambiental trabajo en la formación técnica, o sea, con gestores ambientales, donde, bueno, la cuestión de la educación ambiental está muy presente, y el tema del abordaje del conflicto ambiental también, así que estamos trabajando a full con eso. Y bueno, en vínculo a cómo es nuestro trabajo y la experiencia profesional en este curso de formación, para mí claramente es, primero, bueno, cuando recibí la convocatoria fue una alegría enorme porque yo tengo la convicción de que para abordar lo ambiental es necesario trabajar en forma interdisciplinaria. Y no solo por lo ambiental en sí mismo, sino porque desde la geografía no podemos abordar la complejidad del territorio únicamente teniendo esa mirada, sino que claramente tenemos que trabajar siempre entre colegas, ¿no? Entonces, acá me encontré con Eduardo. Eduardo es mi compañero, mi par pedagógico, en donde nos complementamos enormemente, y para mí es mi primera experiencia en trabajo codo a codo, digamos, con alguien que tiene otra formación, digo, haciendo acompañamiento, evaluación, y claramente el resultado, ¿no? Por lo que venimos compartiendo con nuestros compañeros, es sumamente positivo. Hay cosas en la corrección de trabajos que yo observo y que Eduardo no, y que Eduardo pone el ojo y yo no, porque claramente tenemos formaciones diferentes y nuestras áreas disciplinarias son diferentes, y claramente eso se da, y creemos que, digo, nos acostumbramos tanto a trabajar juntos que de hecho corregimos juntos, o sea, uno no puede avanzar sin el otro, y eso para mí no es por un toque personal, sino porque necesitamos la mirada del otro en el momento de hacer la corrección de estos proyectos. Y bueno, nada, eso, yo quiero destacar eso como importante, y no solo por la experiencia humana que hay en esto, digamos, ¿no? En el codo a codo, del trabajo diario, porque, bueno, a pesar de ser virtual y que no estamos en un espacio físico igual, nos insume mucho tiempo, pero el resultado es claramente positivo, ¿no? Y bueno, con el resto de los colegas trabajamos también en la cocina, ¿no? De todo esto, en integrar criterios para la evaluación, criterios para el acompañamiento. Así que bueno, no digo más nada, le dejo ahí a la palabra a mis compas. Bueno, si Gracias. querés, sigo yo, ya que somos pareja pedagógica. Como dije, mi nombre es Eduardo Dunan. De base soy profesor de biología, por eso decía Vicky esto de la mirada distinta, ¿no? Yo digo, me encontré recién con una materia en el profesorado, en el 5.º año del profesorado, que me abrió la mente de empezar a pensar incluso, ¿no? El ambiente más allá de lo que veía en biología, desde los sistemas vivientes que hablamos de medio interno, medio externo,
y no más, y tomábamos el ambiente como el medio externo, y de pronto en ese quinto año empezar a pensar al ambiente como desde el, digamos, los seres vivos, pero también el entorno y las interacciones que hay en él, e incluir lo cultural, lo social. Bueno, a mí en ese aspecto como estudiante me voló la cabeza, se podría decir. Y luego, bueno, seguí incursionando en educación sexual integral y educación ambiental integral. Soy especialista en ambos, y la verdad es que también me gusta cuando encontramos, digamos, esas colaboraciones entre ambas, cuestiones que también salen en este curso, muy interesantes. Y bueno, como les decía, además de ser especialista en ESI y en EAI, en Educación Ambiental Integral, también estoy haciendo el doctorado en Enseñanza de las Ciencias. Entonces aporto también desde la mirada de la didáctica de las ciencias. Pero la verdad es que trabajar en pareja pedagógica, si nunca lo había hecho, la verdad es que para mí fue y es una experiencia formidable, porque, como decía Vicky, nos permite no solo para aprender entre nosotros, sino también potenciar con estudiantes, sobre todo el acompañamiento a las trayectorias, ¿no? Que eso es lo más importante. Eh, y esto no lo digo solo desde mi perspectiva, sino también desde las devoluciones que recibimos al finalizar la cursada por parte de cursantes, ¿no? Que mencionan esto, de, de, digamos, todo lo que pueden llevarse a partir del trabajo pedagógico y conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta que Vicky y yo vivimos en Buenos Aires, en Hurlingham Mella y yo en San Miguel. No somos de la provincia de La Pampa, y entonces hay mucho respeto por cursantes, por todo lo que saben, por lo que vienen haciendo, por, como dijo Víctor, esto no es que por la ley, y Vicky también lo mencionó, ¿no? No aparece esto por la ley en particular, sino que ya se venía trabajando, y nosotros a partir de la ley les generamos un marco para trabajar en proyectos, ¿sí? Eso. Bueno, Bueno, sigo Bueno, yo. sí, dale, Janina. Y después te paso ahí, Carlos. Mi nombre es Janina Marino, yo soy licenciada y profesora en Sociología, y desde que estaba estudiando me interesé mucho por lo socioambiental, pero desde ahí ya fui estudiando las ciencias sociales con el de todo lo que pude, también desde experiencias territoriales, luego hice una especialización en ambiente y desarrollo sustentable, y bueno, soy docente a nivel secundario, a nivel universitario también. Bueno, es un poco respecto a mi formación. La verdad que nos alegra un montón poder estar acá y compartirles la experiencia que venimos realizando con la UNIPE, porque la verdad es que estamos muy contentas con todo lo que viene sucediendo. Realmente esto de poder trabajar interdisciplinariamente, poder trabajar con pareja pedagógica, son experiencias que nos enriquecen un montón, nos suman. También nos pone muy felices de observar como las devoluciones, como decían acá mis colegas de las y los docentes de la provincia de La Pampa. En muchos casos lo que intentamos hacer, lo que apuntamos es a que puedan también ir realizando en el mismo formativo su propia elaboración, ¿no? Partimos de que planteen un tema o un problema, y a partir de los elementos, de las herramientas y las discusiones que se van dando, la intención es que puedan ir como repensando y replanteando su propio tema o problema de investigación, o que lo vayan problematizando justamente. No es algo que sucede de manera natural, sino que nos lleva muchísimo trabajo. Acompañarles en ese proceso, en el sentido de que, bueno, también están como presentes más esta línea, más como estos discursos más hegemónicos, que también están muy orientados al reciclaje, únicamente como solución a la crisis socioambiental. Entonces, tomamos todos los conocimientos que traen e intentamos ir complejizando la mirada, digamos, como desarmando las nociones previas y a su vez ir construyendo nuevas. Eso, digamos, es lo que más nos proponemos, nuestro objetivo está muy puesto ahí. Y bueno, también, digamos, en general son docentes que vienen ya con un recorrido en lo ambiental, en lo socioambiental, son que vienen trayendo proyectos. Justamente ahí nuestro rol es ese, acompañarles a que lleguen a tener una mirada más compleja, más interdisciplinaria también, que aparecen obviamente un montón de dificultades, ¿no? En cómo hacer para trabajar con otras especialidades, o armar proyectos que tengan que ver, digamos, con perspectivas, aunque sea por ahí el mismo contenido, que no son los que venimos trabajando. Pero bueno, tenemos fundamentalmente el foco ahí.
Ahí te dejo, Carlos, si querés presentarte. Hola, buenas tardes. Bueno, sumo algo un poquito más, así no nos extendemos tanto en la presentación. Yo soy profesor de física y, digamos, también me dedico a la enseñanza de las ciencias naturales en general, en la formación docente inicial y también en la formación permanente. Trabajo también en escuela secundaria. Y la verdad que esta propuesta, este proyecto al principio me resultó muy interesante, pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta que justamente era esto lo que estaba haciendo falta, porque veía y veo, ¿no? La relación que tiene todo lo que intentamos trabajar en las escuelas, desde la parte de, en este caso, ¿no?, de educación ambiental, que antes estaba un poquito así desparramado o librado a la buena voluntad de algunos docentes. Ahora la ley, ¿no?, nos propone una mirada diferente, y esto de trabajar entre distintas disciplinas nos vino bárbaro. Repito, en lo particular, trabajo mucho sobre los diseños curriculares de las escuelas secundarias, y bueno, no deja de lado, si bien ya están un poquito, habría que actualizarlo, pero no dejan de lado las cuestiones sociales, los posicionamientos críticos de ciudadanos, en la formación de ciudadanos y demás. Bueno, al poder estar con, en este caso yo comparto la comisión con Janina, ella desde su otra mirada enriqueció muchísimo todo lo que en lo personal a mí me faltaba, como, digamos, profe, mi formación es en el área que les comentaba. Entonces, vemos que justamente esto de poder entender que este trayecto formativo que damos, me parece que la parte más poderosa está ahí, ¿no?, en el trabajo entre pares y digamos, y con cosas realmente muy concretas y puntuales, porque como bien decían, y ya vamos a ir contando más adelante, ya traen algunos trabajos hechos los profes, los cuales los tomamos y vemos ahí un poco, ponemos la lupa sobre lo que falta, ¿no?, lo que vemos que ahí a lo mejor son trabajos muy aislados, digamos, con responsabilidades limitadas. Entonces, bueno, es muy lindo esto de poder trabajar en equipo nuestro, en los que estamos hoy acá, pero a la vez con los equipos de las escuelas, ¿no?, porque inicialmente la convocatoria es para docentes de naturales, de sociales y de gente del equipo de gestión, pero siempre suele aparecer. Decía Vicky, profesores de educación física, a nosotros nos ha tocado ya en 2 cortes, una en cada una, profesores de artística, ¿sí? Y vemos que eso que inicialmente a lo mejor parece, no, esto a lo mejor cómo lo meto acá, cómo voy a dar educación ambiental en tal materia, que, bueno, trabajando en equipo, y en equipo así que es multidisciplinar, le encontramos la vuelta, y la verdad eso es lo que más nos satisface, ¿no? Así que bueno, ya le dejo ahora, no sé, Dolly, ¿querés hacer tu presentación? Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Dolores Marino. Mi recorrido con profes y estudiantes es muy parecido al de Carlos, así que no voy a volver a repetir. Estudié como profe en química y la licenciatura en educación. Después me especialicé en cuestiones ambientales también. Y trabajo con la mejor de todas, que es Josefina Rosales, que es socióloga y además ecofeminista. Bueno, vive realmente, este curso yo creo que lo lleva a su vida, y a mí como pareja pedagógica me abrió un panorama súper distinto al que yo tenía teórico, digamos. Ella como que lo encarna y lo lleva a la comisión, y eso nos hace realmente formar una comunidad de aprendizaje. Por ahí suena eslogan, pero realmente en la comisión experimenté eso, ¿no? Esto de los profes que vienen al curso están en el territorio concreto y están pensando el territorio. Hay un ministerio que les abrió la puerta, el espacio, los materiales, los tutores, la gente que los acompaña, digamos, como decía Edu, las trayectorias, ¿no? Se favoreció todo, o se puso a disposición todo para que
la ley no quede solo en el papel, sino realmente se haga una realidad concreta en donde repensarse conflictos. Y conflictos tiene que ver con no solo distintas temáticas ambientales, sino dar voces a todos esos actores que participan de ese conflicto, entender que ese conflicto nos atraviesa a todos como ciudadanos, entender que hay distintos grados de responsabilidad, que merecen buscar algunas, ¿no? Algunas soluciones sin terminar de cerrar el tema, sino al contrario, abriéndolo para que todas las voces se escuchen y generar como conocimiento y debate en ese desarrollo de esa problemática ambiental que venimos tratando. Entonces, un poquito rescatando lo que decía Janina, quizás hay trabajos ya hechos sobre, por ejemplo, tratamiento de residuos, ¿no? O reciclado de basura, como dicen los profes. Bueno, a partir de ahí, por ahí nuestra acción estaba en, no desecho lo que haces, sino lo enriquezco abriéndolo desde distintas miradas, fijándose dónde esto que vos traes originalmente, qué conflicto real subyace ambiental a partir de esto que vos estás trayendo, ¿no? Y me parece que eso trajo de novedad, y el trabajo en parejas pedagógicas que estamos llevando adelante, trajo de novedad que nuestra mirada dejó de ser parcial, pero no por cuestiones de que no queremos abrir la mirada, sino por cuestiones de formación también. Entonces, uno se ubica para mirar el conflicto desde el lugar que conoce, y por ahí el lugar que conoce es la disciplina. Entonces, abrir esa mirada te ayuda a no parcializar el análisis, a no parcializar la producción de conocimiento, ¿no? Y esto te abre otro juego. Entonces me parece que la propuesta de este curso de formación, a mí por lo menos me convoca y me trae como novedad esta parte especialmente. Y también esto de que sea, como decía Vicky al comienzo, que sea en territorio, y en el territorio cercano a la escuela, ¿no? Esto que siempre uno dice de, bueno, de los intereses de los estudiantes. Bueno, ¿dónde está el interés si no es en el lugar donde habitan, ¿no? Donde uno se habita, donde uno puede producir o puede transformar a partir de los distintos grados de responsabilidad, como decía antes, por supuesto. Así que partimos por ahí, del reciclado de basura, como decía Yani, bueno, ahora vamos a contar en qué terminó todo. Pero eso fue un proceso de idas y vueltas, de retroalimentaciones, de escucha, de sugerencias, de repregunta, ¿no? Y me parece que el aula fue un ámbito muy, muy adecuado y muy pertinente para que todo eso suceda. Excelente. Bueno, Víctor, ¿vos querés decir Alejandro, algo? Ah, ¿está perdón, Ale? Buenísimo. dale, lo vi por ahí. Alejandro, si querés contar un poquito. Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Estaba simplemente de oyente, no estaba en mis planes. Soy Alejandro Gambina, magíster en comunicación y cultura, y junto con este gran equipo de tutoras y tutores y junto a Víctor Fursi hemos desarrollado esta actividad de formación que aquí los compañeros y compañeras están presentando. Estoy aquí nada más para escuchar lo que prepararon los compañeros. Yo no estuve preparando esta presentación, pero bueno, gracias por darme la oportunidad de saludarles. Un gusto estar en contacto y muy contento de que haya tanta gente en esta aula. La verdad que muy gratificante. Muchas gracias. Bueno, con Alejandro, él más del área de comunicación, ciencias sociales. Yo soy Víctor Fursi, la pata de ciencias naturales del equipo de coordinación. Yo soy licenciado en física, tengo una maestría en sistema de comunicación y ahora estoy haciendo un doctorado en enseñanza de las ciencias experimentales en la Universidad del Litoral. Y yo quería contar dos cositas, cómo se fue armando históricamente, porque parte de la charla de hoy tiene que ver qué pasa con esto de la articulación o de la interdisciplina, ¿no? Que por ahí hablamos del tema, pero cuando lo llevamos a la práctica, bueno, es muy interesante y nos gusta contar eso porque creemos que son pasitos que podemos ir dando como profes en cualquier lugar donde nos desempeñemos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con Ale en el diseño, en presentar el proyecto, nos complementamos naturalmente también, ¿no? Hay un poco de suerte, yo diría, en esto, porque podríamos haber sido profesionales de cada disciplina
pero que no nos lleváramos bien o que no nos entendiéramos, ¿no? Lo mismo creo que pasó en el equipo ampliado, digamos, de tutores y tutoras. Digamos, hay como un sentido que nos señalaban los colegas de pertenencia, de escucha, de respeto, de valoración por el trabajo del otro, a la vez que diferentes puntos de vista, sobre todo en algunos puntos particulares, cuando ya entramos en tema, hay diferencias, pero siempre en un clima de laburo, de cordialidad, de amistad, que yo creo que tiene algo de azaroso, honestamente, ¿no? Que se da, ¿no? Se da una cierta sincronicidad en un momento, o no se da. Bueno, en este caso se dio, y por suerte viene funcionando bien. Lo que quería contar es que en las devoluciones que vamos recibiendo con Ale del desarrollo de los cursos, el top, digamos, lo que más se valora, lo que más se señala como, digamos, lo más potente del curso, más allá de la secuencia de contenido, de la participación de especialistas, de la propuesta didáctica en cuanto a actividades, de la propuesta en sí, es el acompañamiento detallado de tutores y tutoras. O sea, de qué manera los colegas abordan las devoluciones de cada trabajo con un nivel de minuciosidad, digamos, de especificidad, de detalle, que llama la atención. Me acuerdo cuando cuento esto de Camila Canepa, una profe que estuvo en la primera corte y no está ahora, digo por el grado de detalle en las devoluciones, ¿no? O sea, leía los trabajos más que la gente que los escribió, ¿no? A ese nivel. Y esto está señalado, digamos, en las devoluciones que recibimos de los cursantes y de la gente de La Pampa, ¿no? Y otro punto que quiero señalar, tratando de generalizar la experiencia, es que conformar un equipo de trabajo como este lleva mucho tiempo, es un largo proceso, como vienen diciendo los compañeros, y es un valor enorme la conformación del equipo de trabajo. Ahí apareció mi imagen, che. Tremendo. Gracias. Conformar un equipo de trabajo, desarrollarlo, darle un espacio, generar las condiciones para que se desarrolle, es un laburo enorme y un valor enorme. Entonces, cuando uno piensa trabajo articulado, interdisciplina, que se dice muy rápido, pensar que en las instituciones eso requiere un trabajo, un proceso, una dedicación, recursos, energía, y entonces tiene que ser valorado de esa manera, ¿no? Eso me parece un punto muy, muy importante. Avancemos nomás. Bueno, ¿te parece contar esto que tiene que ver un poco con Meta. la planificación? Bueno, como estábamos diciendo, está parecido a lo que venía hablando recién, este proceso de articulación, al principio, bueno, tuvo este periodo de conocernos entre nosotros, ¿no? Lograr el apoyo institucional, que, por ejemplo, toda una pelea, pero bueno, una charla que tuvimos con Ale y las autoridades de cada una de las instituciones, bueno, necesitamos que haya un tutor o tutora de cada disciplina del curso. Inicialmente eso no estaba previsto, ¿no? Cuando a nivel político se organiza, o organizacional de una institución se organiza un curso de este estilo, bueno, se calcula cada 50 personas o un profesor, más o menos por ahí, y ese es el presupuesto, ¿no? Entonces, fundamentar la necesidad de que si este es un abordaje ambiental, requiere la especialidad de disciplinas, por lo menos así, básicamente, de sociales y de naturales, para abordar los problemas. Entonces, bueno, hubo que justificar, fundamentar y qué sé yo, y eso genera condiciones o no las genera para que este tipo de trabajos interdisciplinarios puedan ocurrir. También el apuro de alguna manera en el desarrollo y en la implementación nos llevó a que la primera etapa de diseño la hiciéramos fundamentalmente Alejandro y yo, dividiéndonos tareas y con algún aporte de los tutores que después fueron convocados. Entonces, hubo una primera etapa de diseño del proyecto, con el equipo de La Pampa, nosotros, gente de UNIPE de otras áreas, etcétera, para que se aprobara el plan, pero no mucha intervención de tutores y tutoras. En una segunda etapa, esto ya una vez que se implementa, empieza naturalmente a haber opiniones sobre la experiencia, evaluación de los resultados por parte de tutores y tutoras, y entonces sugerencias de decir, bueno, che, pero esto se podría cambiar, se podría haber hecho mejor, se podría hacer así la próxima corte. Entonces apareció un proceso de mucho más trabajo y de interacción. Insisto en que implementar o conformar un equipo de trabajo de esta naturaleza no es una cosa que se hace de un día para el otro, y es todo un proceso, ¿no? Lo mismo cuando empezamos a hablar de los enfoques, hoy ya estuvimos hablando del enfoque, si estamos hablando de problemas ambientales o conflictos ambientales, y lo que se llama, ¿no?, la productividad del enfoque de conflictos, la pedagogía del conflicto, la productividad en términos de territorial y la productividad también didáctica y dentro del aula de formación,
de utilizar este enfoque por conflictos y no tanto por problemas, bien del área de ciencias naturales. Tradicionalmente hablamos de problemas ambientales, pensando en términos de cuestiones que se pueden solucionar, digamos, de una manera u otra. Desde el área de sociales se plantea como un conflicto la cuestión ambiental, donde hay actores que intervienen, y estos conflictos, estas disputas, no es que terminan de un día para el otro porque hay una solución física, química o biológica que resuelve el problema, sino que son cuestiones que devienen en el tiempo, en la historia, en el territorio, ¿no? Entonces, estos condicionantes que fuimos identificando para que se produzca este desarrollo interdisciplinar, tienen que ver. Ayúdenme, compañeros y compañeras. Una cuestión respecto de la continuidad. O sea, nosotros vamos a empezar ahora la tercer corte, y estamos viendo por el proceso de análisis que vamos haciendo, que lo más potente, lo más rico está recién empezando a aparecer, ¿no? Después de 3 cortes de implementación. Entonces se requiere que haya una continuidad en los equipos, en la propuesta, cierta tranquilidad, en la medida de lo posible, dentro de las condiciones en las que estamos, de la continuidad laboral, ¿no? Que nos permite implementar, poder reflexionar, evaluar, hacer modificaciones, volver a implementar, ¿no? Ahora estamos con la preocupación, digamos, de que, bueno, se termina la tercer corte en Provincia de La Pampa, y la verdad todavía no tenemos asegurada la continuidad, o dentro de la provincia, o de oferta de este dispositivo a otras provincias, ¿no? Que es algo que Ale ya está pensando desde hace varios meses. Bueno, Y también, retroalimentación. Víctor, Dale, sí. una cosita en este sentido, también me parece que en el momento que nosotros pensamos, bueno, lo que nos ocurre como equipo, también es importante pensar qué ocurre a la hora de la implementación de estos proyectos dentro de las escuelas. ¿Tienen continuidad? ¿Tenemos espacios para dar continuidad a lo ambiental dentro de la escuela? Digo, porque esa es una pregunta, ¿no? Que nosotros nos venimos haciendo en términos de, ¿están dadas las condiciones? Vieron que siempre se dice, ¿no? Bueno, trabajar desde lo interdisciplinario, pero bueno, los docentes siempre plantean, pero bueno, ¿quién se hace cargo? ¿En qué momento? Dicen, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, y esto no me parece un detalle menor, porque digo, así como nosotros como experiencia de equipo de trabajo, claramente para poder seguir generando necesitamos continuidad, a la hora de pensar en los proyectos en las escuelas, es necesario pensar esto, ¿no? O sea, desde la gestión de los equipos directivos, porque ahí como figura, y ahora lo vamos a decir, el acompañamiento y la retroalimentación con los otros actores del sistema educativo es fundamental también para que esto tenga éxito y se dé en el tiempo. Así que a mí es una preocupación, digo, porque conociendo un poco también la realidad del sistema educativo y viendo lo que sucede en algunas instituciones, no es menor, ¿no? O sea, quería compartir eso ahí. También, y retomando lo que dijiste antes, Vicky, la importancia de la mirada, el segundo punto que es retroalimentación, de la mirada de estos proyectos, de estos procesos, de distintos actores que intervienen, ¿no? No es solo lo que ve el docente y piensa el docente o el equipo docente que lo está pensando, sino cómo lo perciben, bueno, por ejemplo, los estudiantes, que son los destinatarios. Vos hablabas hace un ratito de las familias, de organizaciones de la sociedad civil, de otros actores del sistema educativo. En esta perspectiva interdisciplinaria es importante escuchar o estar atento a las voces de todos, ¿no? De supervisores, directores, hasta colegas, compañeros, aunque sean de otra disciplina, aunque no participen del proyecto. Bueno, esa apertura, ¿no? Es fundamental como actitud para que, como vemos, esto pueda mejorar y potenciarse. Y después el concepto de productividad de conflicto ambiental, que hay varias autoras que lo toman, pero bueno, Merlisky es una, que fundamentalmente aborda 3 aspectos de la productividad. Había otra colega, cuando presentamos esto en las jornadas de la interdisciplina con Josefina, había una colega que no le gustaba el término productividad, porque decía que estaba medio tomado de, digamos, del campo más empresarial, ¿no? Y no tanto educativo. Y a ella le gustaba más, y yo lo tomé, la fecundidad del conflicto ambiental. Era un término más lindo, más elegante, me parece que sí. Bueno, y acá se hablaba de 3 niveles. La jurídica, o sea, muchas veces el conflicto ambiental hace que avancen las normas respecto de una temática que trae conflicto. Territorialmente, bueno, se resuelven o avanzan respuestas para el uso del suelo, para la distribución más equitativa del suelo, en base al conflicto, que si no, no avanzarían. Y también desde lo político institucional, ¿no? La toma de decisiones. Yo agrego una que dijiste vos, Vicky, en la reunión previa a esto,
que sería la productividad de lo conflictivo, pero en lo didáctico. Cuando uno trabaja con colegas, sobre todo si son de otras áreas, hay tensiones, se producen tensiones, ¿no? Para mí esto habría que tomarlo desde acá y no desde allá. Ejemplo, vamos con un ejemplo concreto. Cuando hablo, que nos preocupa bastante, el tema de residuos. Si vamos a pensar en el problema o conflicto ambiental de los residuos, yo por ahí desde la enseñanza de la química, de la física, me puedo concentrar en que es muy importante que la gente entienda los procesos de degradación química de los materiales, del lixiviado, la disolución de componentes peligrosos y cómo eso pasa al agua y puede pasar al suelo y puede pasar al aire y llegar a la alimentación, etc. Y desde otro lugar alguien me puede decir, no, pero eso es secundario, lo importante acá son los actores involucrados y las responsabilidades sociales en el vertido de residuos y las empresas que no se hacen responsables por... y eso se puede poner picante, digamos. Un profesor de química te puede defender con mucho argumento que lo que hay que enseñar es química, y para enseñar química esto sirve de contexto, y un profe de sociales o de historia puede pasar lo mismo al revés, ¿no? Y entonces puede haber ahí una tensión, y nosotros la valoramos, y esa tensión, ese conflicto que puede aparecer didácticamente hablando, nos parece productivo, nos parece fecundo, ayuda a que, si uno tiene la apertura, ¿no? Y en estas condiciones que estábamos hablando, se enriquezcan unos y otros y amplíen la mirada del problema, ¿no? Claro, y en términos de esto de tensión y de conflictividad, nosotros como que detectamos en esas dos cosas, ¿no? Primero a la hora del abordaje de un tema, como bien vos lo decís y lo explicas, Víctor, y después por otro lado, desde el principio, desde el cambio del enfoque, cuando nosotros observamos decir, mira, hay que problematizar, no, hay que profundizar y problematizar más, hay colegas que se quedan, ¿no? Porque claramente estamos trabajando, digamos, desde otro enfoque, que eso sí es bastante actual y moderno dentro de la educación ambiental, o sea, integral, y que claramente es lento, pero se viene dando, ¿no? Entonces, digo, este cambio de enfoque y de perspectiva que aborde, digamos, la conflictividad real ambiental, ¿no? Es esa visión romántica, esa visión más del ecologismo, de la modernización ecológica y demás, que claramente está caduco, ¿no? Entonces, en esos dos ámbitos específicos es donde la otra vez, bueno, conversando con los colegas se daba esto. Dolo, levantaste la mano, ¿no? Porque por ahí querés decir algo de esto. Sí, quería, en función de esto que estaban comentando Víctor y Vicky, quería traer un mensajito acá que escribió la compañera Genial. Alicia, que dice, es muy importante que exista una ley que incluya la educación ambiental en los programas escolares. En Uruguay Ese no es otro tema, existe, claro. es otro tema, ¿no? Y dice, en Uruguay no existe y queda a criterio del docente si se trabajan los temas. Claro, acá Dejar- acá la ley está de educación ambiental integral, pero cuando a la hora de la presentación, ¿no? En otros encuentros, la ley está, pero para su implementación, ¿cómo lo llevamos dentro de las escuelas? Digo, eso es otro tema y es otro debate que está buenísimo, porque es esto que decimos, ¿no? Interdisciplinario, pero está bien, pero ¿y quién lo toma? O sea, ¿desde dónde se inicia esta inclusión dentro de la escuela? O sea, una inclusión real, ¿no es cierto? O sea, como proyecto como tal. Es re importante lo que dice la colega. Perdón, Exacto, y quiero, por ahí nosotros... perdón, Carly. Te pido. no, que quería agregar esto, que justamente el martes creo que fue, estuvimos en un conversatorio con Lucía, hablando sobre el profesorado de física, ¿no? Pero trabajamos dentro de la disciplina, y era la contaminación del río Luján, ¿sí? Ajá. Y caemos siempre en esta cuestión de que es como que nos limita, nuestro trabajo se limita, llega un momento que se limita porque nos falta eso que irremediablemente llegamos, que es el aspecto netamente social, ¿no? Entonces, por eso también valoro el trabajo que hacemos, la modalidad en cómo lo hacemos, porque ese límite no existe cuando trabajamos con los conflictos locales, en este caso de La Pampa, porque los profesores, tanto los que participan del proyecto como nosotros que estamos acompañando, están esas dos miradas, ¿no? Entonces, bueno, logramos instalar, ¿sí?, el problema, el conflicto de lo que es la contaminación del río Luján,
Vimos toda la parte que está buenísima, o sea, lo seguimos haciendo inclusive, pero en algún momento necesitamos de la pata social, ¿sí? Que, bueno, que es la ley un poco la que no solamente yo diría nos está invitando, sino es como que casi nos está empujando para que lo trabajemos desde esas perspectivas, ¿no? Por eso también, sí, es difícil, pero las condiciones es como que están dadas, pero hay que buscarlas, ¿sí? Hay que buscarlas y bueno, también lo que habla mucha, no sé si tal vez me estoy adelantando, ¿no? Pero una de las especialistas con las que trabajamos, Canciani, esto de, bueno, ambientalizar el currículum, ¿no? A buscar ahí por ahí las puertitas que nos habiliten. Sí, perdón, Dori, seguí. No, y Pero por justo iba eso, a solamente decir esto, como ponerse los anteojos de lo ambiental, desde lo que tenemos. Es decir, no buscar, bueno, no, nuestra formación no sirve, derribemos todo eso, sino, bueno, desde lo que tenemos y lo que sabemos y de lo que nos enriquecemos con otros colegas, pongámonos los anteojos de lo ambiental y cómo podemos, desde otro enfoque, abordar ese contenido, ¿no? Entonces, cuando discutíamos cómo presentarles o cómo compartirles este trabajo, decíamos, el mundo se presenta interdisciplinariamente, entonces, ¿por qué la escuela lo presenta al mundo de manera parcializada, ¿no? Entonces, como que llegue un mundo más real al aula, ¿no? Como abrir las ventanas y que el mundo entre al aula, no al revés, ¿no? Como, bueno, Y- A la vez, el profe te trae el cachito del mundo que sabe, ¿cómo es esto? No. a la vez, esto que decís, Dolores, hay una antropóloga, Briones, hay un trabajito ahí muy interesante, que dice que a veces yo lo pienso en mi experiencia personal desde las ciencias naturales, ¿no? Mi recorrido. Cuando llego a ver la complejidad del conflicto ambiental, uno, como decías vos antes, retrae su conocimiento y dice, bueno, yo de esto no sé nada, de política, de economía, de sociología. Entonces, retrae el conocimiento de, en este caso, la física, y dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver. Acá los que saben son los economistas, los que saben son los sociólogos. Y esta Briones dice, no, si el trabajo es interdisciplinario, yo no puedo desconocer mi especificidad para entrar en diálogo. Yo tengo que dialogar desde mi especificidad. Y estos bordes difusos que pueden aparecer a veces con miradas más bien ingenuas, ¿no? Todos aportamos algo y todos somos buenos y seremos felices y comprenderemos el mundo. No es tan así porque cada disciplina tiene su objeto de estudio, su metodología para producir y validar conocimiento que ha sabido conseguir a lo largo de siglos de desarrollo. Y uno no puede en un día para el otro, como ¿no? con una enorme falta de respeto, simplificar toda una disciplina, todo el desarrollo científico, porque a mí me parece, no. Entonces, el respeto por cada una de las disciplinas genera que el trabajo interdisciplinario tenga una característica particular, ¿no? Donde tiene que haber procesos así como de asimetrías, donde en un proceso hay una disciplina que sí puede decir cosas y otra que no puede decir cosas, y eso está bien que ocurra. Puede haber colaboraciones, dice, momentos donde sí haya aportes de cada uno, o cuestiones que son con cierta autonomía, ¿no? Entonces, como que como la forma de producir el trabajo interdisciplinario tiene sus matices, y me gusta decir esto de que hay que ser muy respetuoso del saber, de la experiencia, del conocimiento del compañero, la compañera, y de la disciplina que representa, ¿no? Así que eso del intercambio de saberes también es un puntito de atención para quienes quieren trabajar interdisciplinariamente. Yo lo señalaría así como el respeto por los saberes de las distintas disciplinas. Bueno, ¿querés seguir con esto? Bueno, y otra idea que surgió en este proceso, que me gusta mucho y que veo que la estoy trabajando cada vez que tengo oportunidad, hay un concepto en la didáctica general, en realidad, es un concepto de didáctica general, pero que la primera que lo trabajó es Delia Lerner en la didáctica de las prácticas del lenguaje, que es el de doble implicación. Probablemente los colegas lo conozcan, lo hayan estudiado. La doble implicación docente tiene que ver, por ejemplo, ella hablaba del caso de que si yo quiero enseñar la lectura, leer y escribir, yo como adulto tengo que ser lector y tengo que ser escritor, ¿no? O sea, hay una cuestión de implicación en el hecho de poder enseñar a leer y escribir siempre que yo lea y escriba, ¿no? Esta doble implicación, sobre todo cuando se trata de formación docente, fue tomada en las didácticas específicas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a enseñar a formar un profesor de física, yo le tengo que enseñar física, el contenido disciplinar, pero también cómo enseñar ese contenido de física en un nivel determinado, en la primaria, en la secundaria.
Entonces, el formador de docentes, la formadora de docentes, está doblemente implicado en la enseñanza de su disciplina, porque enseña el contenido, pero enseña a enseñarlo. Estoy simplificando, ¿no? Pero se entiende que habla de eso la doble implicación. Entonces, me parece que en la educación ambiental, hablábamos con los colegas el otro día, este nuevo campo, digamos, al que todos vamos llegando de alguna disciplina de la educación ambiental, a mi gusto, se produce una triple implicación. A esto que decía Lerner, por un lado, uno es un sujeto que está aprendiendo temáticas, como decía antes Dolores, como veníamos diciendo, o sea, uno que se abre a otras disciplinas que no conocía, entonces está aprendiendo. Un conflicto por el agua no es solo el problema químico del agua, un conflicto por el agua es un conflicto social, político, de derechos, de normas, de leyes, bueno, de empresas, de económico, y ya dejó de ser el agua como tema químico, ¿no? Bueno, entonces, uno tiene que aprender en este sentido que estamos diciendo. También es un sujeto que enseña, entonces tiene que pensar cómo voy a enseñar este conflicto con la complejidad que tiene, con la gravedad que tiene, a los estudiantes con los que yo trabajo, si estoy en un nivel primario, en un nivel inicial, en la secundaria, en la formación docente. Esa adaptación es otra implicación. Yo conozco el conflicto, pero tengo que pensar cómo lo voy a enseñar, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a producir conocimiento, construcción de conocimiento sobre ese conflicto ambiental en mis alumnos de desempeño. Pero hay un tercer nivel que a mí me parece que nos pasa a todos, se hablaba hace un ratito, que es que me comprometo yo, me implico yo como ciudadano. Deja de ser solo una tarea docente, ¿no? Yo estudio mucho una disciplina y la enseño y después vivo mi vida en otro ámbito, de otra manera. Bueno, lo ambiental nos involucra porque somos parte del sistema, del ecosistema, de la tierra, y entonces lo que pasa, eso que estamos estudiando como conflicto del agua, me afecta directamente como ciudadano, como persona, como parte de ese universo, ¿no? Entonces, uno deja de ser un docente para ser un ciudadano, decimos, no sé, una persona comprometida con su territorio y con su época. O sea, lo que está pasando ahora, acá, me está pasando, nos está pasando, más allá del campo educativo, ¿no? Y hay una implicación. Y hay muchos ejemplos de esto. Estuvimos conversando el otro día del tema de los agroquímicos. Acá yo vivo en Saladillo, provincia de Buenos Aires, participo de una ONG que se llama Ecos de Saladillo hace muchos años. Bueno, en los últimos meses se hizo un estudio de orina, de pis. El proyecto se llama PIS porque se dice pesticidas introducidos silenciosamente, por eso se llama PIS, y porque se hacen análisis de orina, ¿no? Y lo que se trató de detectar es si había rastros de pesticidas por las fumigaciones en la zona donde yo vivo. Bueno, hay mucha producción de soja, y para eso se hace muchísima fumigación, con glifosato especialmente. Bueno, finalmente, se las hago corta, en el 20% de las muestras estudiadas, más de 30 y pico de personas, de toda la localidad de Saladillo, apareció glifosato en altos niveles, y estamos involucrados en ese proceso, ¿no? Entonces, esto ya deja de ser, en mi caso soy positivo, tengo glifosato en orina, y un alto nivel, y entonces ya deja de ser una cuestión solamente de, bueno, algo que voy a enseñar muy bonito en la escuela, para hacer una, digamos, cuestión que nos involucra como personas, y ya, bueno, lo que uno piensa hacer ahora a partir de este saber es distinto a que mejorar mis clases, ¿no? Tiene que ver con como persona, cómo estoy involucrado. Bueno, así que este concepto de triple implicación lo estamos considerando, me parece interesante como otra idea para seguir trabajando. Avanti. Bueno, Perfecto. dale, si quiere alguien tomar la palabra. Bueno, no sé, algunos de los chicos, las chicas, digo, en principio pensábamos esto, ¿no? De pensar en puntos de cuáles serían las recomendaciones para efectivamente lograr la articulación interdisciplinaria en la escuela, ¿no? Entonces, hablamos de esto que también surgió el otro día en la conversación entre nosotros, que decía, en vínculo de pensar el trabajo interdisciplinario que requiere el abordaje del ambiente, pensar o sea, necesariamente la articulación entre materias, ¿no? Y hablábamos en esto de que si bien hay una distinción entre lo que dice ciencia erudita y ciencia escolar, digamos, me parece que es importante mostrar
digamos, dentro de la institución y a través de proyectos específicos, cómo las materias se articulan, ¿no? Si bien el abordaje no va a ser el mismo, claramente, en un ámbito científico y dentro de la escuela, pero sí me parece que es un modelo interesante para enseñarlo, para mostrarlo, ¿sí? O sea, nosotros como colegas tenemos que también mostrar que podemos trabajar interdisciplinariamente, digamos, porque si no queda solo en la teoría, decir, sí, el ambiente necesita un abordaje interdisciplinario, claramente, pero decir, si no lo mostramos, si no lo empezamos a ejecutar dentro de la escuela, y bueno, queda ahí en el discurso y en la teoría, ¿sí? No sé, acá si los chicos quieren decir, abran el Sí, micrófono. yo para sumar un poquito lo que al principio que nos con los profesores de La Pampa es que la primera propuesta es una propuesta que en realidad es multidisciplinaria. En realidad cada profe propone cómo trabajar desde su disciplina. O sea, el trabajo que acompañamos es, bueno, no, intentemos trabajar el mismo tema o problema o conflicto desde cada materia, ¿no? O sea, desde cada diseño curricular. Porque lo primero que nos surge es, o que surge mucho, es, bueno, cada profe de su materia propone lo suyo. Y de cada materia va a comunicar lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahí se me escuchó medio raro, no sé. ¿O me escucharon Sí, bien? ahí Ahí va. sí, ahí se escucha mejor, Jenny. Ahí está. Así que bueno, para sumar es un poco, ¿no? Que quizás al principio lo que nos sucede un poco es como la multidisciplina. Y intentamos caminar hacia ese trabajo, digamos, interdisciplinario. Para mí lo más valioso de hacerlo, una actividad que les ponemos a hacer y para mí es buenísima, como que marca un quiebre ahí, es tomar su diseño cultural y ambientalizarlo. Esto que ya salió, ¿no? Que ya dijeron acá mis compas. Pero realmente, bueno, sentarme, mirar el diseño, mirar lo que yo hago y ver desde dónde puedo abordar lo ambiental. Y realmente desde absolutamente todas las materias, de todas las áreas, se puede trabajar un montón. Exacto, exacto. Muchísimo. Entonces, ahí, bueno, ese es un ejercicio que para mí está buenísimo también para tomarlo, porque me parece que nos hace como realmente tomar conciencia de que podemos trabajar un montón a partir de lo que ya venimos haciendo. Tal cual. Incluso hemos tenido trabajos con intervenciones de profesores de arte, que decís, bueno, decís acá el arte, ¿cómo? Y realmente la experiencia, yo quedé asombrada con ese trabajo que fue de la primera corte, y bueno, después en la segunda aparecieron otros, pero digo, trabajaron a partir de o sea, porque es importante esto, ¿no? De transversalizar el contenido a través de las distintas disciplinas y ver cómo cada uno va abarcando esa esfera de ese abordaje de lo ambiental, y la profesora terminó trabajando en una actividad de muralismo en vínculo de lo que se había abordado en las otras materias, desde digamos, con los contenidos específicos de esa materia, la cuestión ambiental que estaba vinculado a la problemática y el conflicto de, haceme acordar, de recurso hídrico de Río Me parece que Colorado, sí. ¿sí? De la cuenca, de todo el problema del desaguadero, pero específicamente en el área de La Pampa, ¿no? Y entonces hicieron un abordaje increíble en ese trabajo, y como dice Yani, al principio cuesta. Creo que en términos generales, más allá de lo que nosotros trabajamos en La Pampa, es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar dentro de las escuelas en forma interdisciplinaria y no, o sea, está mal generalizar, porque no se debe generalizar, pero podemos encontrar como experiencias salteadas, ¿sí? A modo isla, y que no es tan frecuente. Entonces, en esta cuestión de decir, bueno, el abordaje, el ambiente es interdisciplinario, decir, bueno, que no quede en la parte teórica, o sea, necesitamos ponernos a trabajar efectivamente en la articulación entre nuestras disciplinas. Bueno, y después esto, ¿no? De los aspectos prácticos, plantear que siempre sean objetivos alcanzables, que se puedan cumplir, tampoco pensar en cuestiones utópicas. También esta cuestión práctica que nosotros marcamos bastante con Edu en las trayectorias de estos proyectos, es no pensar siempre en términos de solución, tenemos que pensar en términos de soluciones siempre, es decir, nosotros tenemos la solución de este conflicto, de esta problemática ambiental en nuestras manos para decirle a nuestros estudiantes,
eso, porque digo, a veces resulta medio frustrante, ¿no? Entonces, enseñar también en términos de alternativas ante esta circunstancia de lo que sucede o en términos de conflicto. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál sería otra estrategia para llevar esto adelante? ¿Sí? Bueno, y esto un Ahí poco también, Vicky, perdón, sí, ya que sí, estabas obvio, obvio. comentando, también hacemos hincapié en, bueno, qué otros aspectos del conflicto ambiental se pueden trabajar que no sean justamente pensar en esas alternativas, que está muy bien, pero bueno, ¿qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con la prevención? ¿No? Siempre vamos a la mitigación. ¿Qué sucede antes, ¿no? Cuando siempre sale el tema de plástico, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué pasa con el consumismo? Hay cuestiones ahí que van surgiendo a lo largo de la cursada, que primero comienzan con esas resistencias que mencionaban al principio mis colegas, ¿no? De, bueno, pero la verdad es que no hay posibilidad de trabajar en equipo, no tenemos tiempo, sobre todo en el nivel secundario, que a veces ni nos vemos ni nos cruzamos con nuestros colegas. Entonces, se nota un gran digamos, si bien son 4 unidades y una clase por unidad, se nota realmente un progreso y una, digamos, un convencimiento de que sí se puede trabajar de esta manera, y tiene que ver con este segundo ítem de los aspectos prácticos. ¿Por qué? Porque como queremos que estos proyectos que se van creando no solo queden en papel, bonitos y demás, y que se lleven a las escuelas, que se implementen, y de hecho tratamos de hacer un seguimiento, digo, desde el equipo, Víctor y Alejandro, también el seguimiento de si se están, los de la primera corte se emplearon, se pudieron llevar adelante sus proyectos. Entonces, partimos de la base de, bueno, vayan a algo que se pueda realmente alcanzar. Por ejemplo, nuestra comisión, en un grupo, dijeron, bueno, vamos a hacer 5 jornadas anuales. Entonces, en un momento dijimos, bueno, pero esto es factible, que hayan 5 jornadas en las que se encuentren, encima creo que eran 2 turnos, si no me equivoco, Vicky quizás se acuerda más, pero creo que eran turno mañana y turno tarde, querían hacer de 10 a 14 horas, por ejemplo, para encontrar los 2 turnos. Digo, no es fácil llevar adelante eso. Entonces quedaron con, bueno, al menos una, sí o sí, y pensar en 2, en una por cuatrimestre. Eso es más alcanzable que decir 5 en un año, ¿no? Entonces, desde esas cuestiones que por ahí parecen medio pavas, pero en realidad tienen que ver con esto de pensarlo en contexto. En mi escuela, ¿no? No es lo mismo una escuela con 5 cursos que o 6 cursos que con 12 o 18. Digo. Eso también lo tenemos que pensar. Em, bueno, y después respecto a la pedagogía del conflicto ambiental, tiene que ver también con esto que venían mencionando, no quiero repetir, pero en estas preguntas de no solo pensar en las mitigaciones, empieza a surgir la idea de, bueno, los problemas ambientales suceden en un territorio y, como decía Dolores, subyace un conflicto ambiental. Bueno, entonces, ese conflicto ambiental, hay una puja de intereses, hay responsabilidades que son diferenciales, eso es muy importante en nuestro curso, ¿sí? Porque si no, siempre el único responsable parece que es el estudiante, y si bien todos y todas y cada uno somos responsables, también hay una cuestión de, bueno, diferencia, ¿no? ¿Qué relaciones de poder se establecen o encontramos en este conflicto ambiental? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿Quién tiene mayor justamente poder de acción? ¿No? La verdad es que a lo largo del curso va surgiendo todo esto y en conjunto con el trabajo interdisciplinario se va armando el proyecto, ¿no? Se va armando. Incluso hay casos en los que hay transdisciplina, ¿no? O sea que ya se abren las puertas de la escuela, o mejor dicho, se rompen esas paredes imaginarias de la escuela en la que surge esto de tener no solo conocimiento de una ONG, por ejemplo, sino contacto con una ONG, con personas que estén trabajando digamos, de alguna manera en la lucha por el ambiente, ¿no? Entrevistas, encuestas, eso también es muy enriquecedor en las escuelas, muy enriquecedor. Bien. Bueno, y ahora nos quedan 3 ahí diapositivas en vínculo a lo que la producción real de lo que hemos logrado en el curso. Ahí, Víctor, si Ahí nos les quiere propongo, contar. colegas, si quieren, a ver qué les contamos los resultados, pero les pedimos a todos y todas qué interpretan de esto que va pasando, ¿no? Respecto de los números de la primera corte y segunda corte, ahí dice 1C, 2C, primera corte, segunda corte, respecto de cantidad de escuelas, cantidad de cursantes, cantidad de comisiones, más o menos son parecidas, ¿vieron? 50 escuelas en la primera, 42 en la segunda.
cantidad de cursantes que ingresaron al aula, digamos, virtual, 150 y 136, más o menos parecido, y 3 comisiones de trabajo. Sin embargo, en la primer corte hubo un 50% de aprobados, y en la segunda corte un 58% de aprobados. O sea, aumentamos bastante bien el grado de aprobados en el segundo caso respecto del primero. Yo lo que les proponía era, como estos espacios son más bien de mostrar un poco la cocina del proceso de investigación o de reflexión que venimos haciendo en UNIPE en cada grupo de trabajo, no es algo que se presenta como algo cerrado, que ya está terminado. No sé si los colegas interpretan a qué podrá deberse ese aumento en el porcentaje de aprobados, que básicamente quiere decir aumento en el porcentaje de colegas docentes que participaron del curso y llegaron hasta el final, ¿no? Lo que suele haber es deserción por distintos motivos. No sé, ¿qué dirían ustedes de por qué hubo más deserción en la primer corte que en la segunda corte, ¿no? Es de un ejercicio de reflexión nada más, ¿eh? Yo una primera cosa que me imagino es, no sé, le pregunto a Vicky, Eduardo, a Gianina. Una primera cosa que me imagino tiene que ver con que nuestra propuesta fue mucho más clara. La segunda vez estaba más claro qué era lo que queríamos, qué es lo que pedíamos, las consignas, como ya habían sido probadas en la primera corte, las ajustamos mejor, no sé, me parece que hubo como más claridad, y entonces eso logró que algunos colegas que en la primera corte les resultaba más complicado entender qué había que hacer, bueno, en la segunda corte no se fueron, digamos. Y yo creo que nuestro acompañamiento fue más claro, mejor armado, por una cuestión lógica, ¿no? En la primera estábamos aprendiendo, en la segunda ya teníamos un manejo un poquito más amplio, y también creo que se dio un poco porque hubo una diferencia prácticamente de 6 meses, y que también creo un poquito también se debe al posicionamiento, ¿no? de la sociedad en sí, con respecto a las cuestiones ambientales. O sea, un pequeño porcentaje también se lo atribuyo a eso, ¿no? A que se está tomando a lo mejor un poco más de conocimiento y se le está dando a lo mejor la importancia del tratamiento de estos temas, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de educación ambiental hoy que hace un año atrás, creo, por ejemplo, ¿no? Sin duda, comparto ahí, Carlos, comparto. Sí, recomparto, y creo que hay una necesidad, ¿no? Digamos, de capacitación y de formación, y además sí creo que nosotros aprendimos también a qué cosas observar en ese acompañamiento, digo, porque el acompañamiento no es solo decirle sí, bueno, es fecha de entrega, sino decir, bueno, qué devolver de lo que entregan y cómo orientarlos para que dentro del enfoque logren la meta. Sí, coincido ahí entre lo que decíamos, lo que decía Víctor, lo que decís vos, o sea, sí. Y ahí Fernando en el eso chat dice la experiencia del equipo, ¿verdad? También puede ser. Sumo otra cosa, la primer corte se dio en la segunda mitad del año, y esta corte se dio en la primera mitad del año. Puede tener que ver, ¿no? Que los colegas cuando arrancan al principio están más frescos, con más energía, con más ganas, y en la segunda mitad por ahí están más cansados, con más complicaciones, también puede ser. Sí, yo pienso que quizás también La Pampa ofreció más claridad acerca de qué implica esto. Quizás no es uso como tan convencional en la manera que venimos trabajando. También, quizás ahí estuvo más presente a la hora de comunicar qué implicaba la formación. También contarles un poco que hay una parte del trabajo que es grupal, pero otra parte que es individual, porque también les proponemos a los docentes que participen en foros individuales. Entonces hay un recorrido que es individual, y después está otra parte del trabajo que es la construcción de este proyecto. Que también, bueno, nos vamos fijando y vamos acompañando también a que todos los docentes, las docentes vayan, digamos, realizando trabajo individual y colectivo al mismo tiempo. ¿Sabés que eso que decís, Janina? Sí, también, porque ahora me estaban contando, hoy justo me mandó Diego de La Pampa, el aviso de que viene muy bien la inscripción para ahora, para este cuatrimestre, la tercer corte que empieza ahora, ya mejor que la anterior. O sea que puede tener que ver, como dice Janina, con, digamos, la manera en que la misma provincia de La Pampa comunica, difunde, claro. Y que también ellos hayan mejorado en ese sentido. ¿Dolores? Creo también que el dispositivo propuesto en el aula hace posible el supuesto trabajo final, que es el proyecto real de aula, ¿no? De escuela.
está como pensado para mientras uno estudia, plantear el proyecto en paralelo. O sea, que lo que vas estudiando va nutriendo ese proyecto que vas planteando. Eso por un lado. No se hace todo al final, digamos, no. No Se se va hace todo al haciendo. final. Y además el TP lo tenés visible desde el vamos. Entonces, sabés a dónde apuntar, ¿no? O sea, a esto tengo que llegar. Entonces, es como que vas recorriendo los escaloncitos con una meta clara. Y Claro, eso es claro. parte del dispositivo que está, me parece, súper bien pensado, además Buenísimo. de la calidad de la información, todo eso. No, realmente, digo, mira que pasé por muchos dispositivos. Este es así como de Bueno, 10 en ese sentido. ahí anotamos, ahora después lo voy a subir al Padlet para que nos quede el registro de esta cuestión. La segunda cuestión es temáticas, algo que nos preocupó mucho en la primera corte, hablamos muchas horas. Fíjense, en la primera corte, en porcentaje, el tema que eligieron los colegas, el 57%, un montón, eligió el tema de residuos, basura, reciclado, las 3R. Y eso nos preocupaba a nosotros, porque queríamos transmitir, como decía Vicky hace un rato, un enfoque un poco más complejo de la problemática ambiental, más social, ¿no? Mirado desde el conflicto, y más de casi el 60% de los colegas eligió la basura, así como diciendo, estamos hablando de algo que está allá arriba. Vieron que hay una frase que dice, el sabio señala la luna y el ignorante se queda mirando el dedo, ¿vieron esa? ¿La conocen? Bueno, nos daba esa sensación, medio angustia, así, con todo lo que armamos, y el problema es la basura, che. Bueno, entonces, sí, este año, en la segunda corte, le dimos una vuelta de rosca, tanto digamos, al planteo del problema de la basura con más complejidad, como decía Dolores hace un rato, ¿no? ¿Qué más podés ver en el tema de la basura? Que no es solamente tirar la basura en el tachito, por un lado, pero por otro lado fuimos de frente, digamos, planteando nuestra preocupación por este tema, ¿no? Y alentando a los colegas a buscar temas con un poquito más de complejidad. Y entonces, si miran lo que pasó en la segunda corte, van a ver que si cambiás a la otra, ahí, se redujo. Si bien residuos sigue siendo el más votado, el más elegido, se redujo un montón. Casi era del 60, pasó al 37, ¿no? El ranking sigue siendo el mismo, va primero residuos, Exacto. después agua y después fumigaciones, igual que en la primera corte, pero se abrió un abanico de muchos temas más diversos, ¿no? Y Así acá que, quisiera hacer una dale, sí. observación, si puedo. Dos cosas puntuales. El tema en sí, digo, nosotros sabemos dentro del abordaje de lo ambiental que la gestión del residuo sólido urbano es una gran problemática de los ambientes urbanos acá y en todo el mundo. El tema es que nosotros no decimos, nosotros como equipo, ¿no? O sea, no, el tema de residuos no, sino es el abordaje. ¿Por qué? Porque, y esto para comentarle a los colegas que están participando en la charla, ¿no? Porque la cuestión es que cuando van a abordar el tema de residuos, se quedan con el tema de recuperar, reutilizar, ¿sí? O sea, con las famosas 3, 5, 7 Rs, y decís, bueno, ahí está el tema, y ahí es donde ponemos el ojo, digamos, y en la corrección y en el acompañamiento, decir, ojo, porque la cuestión de la problemática y conflicto de los residuos va por otro lado. Porque nosotros, no, o sea, como docentes ponemos a pensar únicamente a nuestros estudiantes cómo hacer una diferenciación en origen de los residuos, si no les informamos que, ¿no?, hay una gestión gubernamental en sus distintos estamentos que no propone alternativas de gestión acorde para disminuir el impacto en el ambiente, ¿no?, local, y, nacional, regional. Es decir, ¿por qué solo nos concentramos en nuestra responsabilidad individual y se las trasladamos a los estudiantes si en realidad hay una gama, ¿no?, de actores intervenientes dentro de esa misma problemática y conflicto que no estamos pudiendo abordar, ¿no? Entonces, tuvimos en esta segunda corte un grupo que, a pesar de que, bueno, nosotros presentamos todos estos resultados y este enfoque, este abordaje de los temas desde el inicio, en nuestros encuentros con toda la gente que participa, y hay equipos que claramente quieren seguir trabajando en el tema, tampoco es que les vamos a decir no tienen, ¿no? Pero
lograron modificar el enfoque, ¿no? Entonces el trabajo también está en eso, en nosotros como docentes repensar todo el tiempo en cómo profundizar ese enfoque, lo que decían hace un rato Yani y el resto de los compañeros. Y por otro lado, también hay una cosa importante en ese abanico de temas y que a nosotros nos aparecieron temas específicos como por ejemplo el tema de la contaminación del aire por el tema del polvo en suspensión en época, ¿no? Por el tema del pasaje de los granos dentro de la zona de los silos, ¿no? Que hay veces que las localidades que son muy pequeñas, por el polvo en suspensión, la gente eso se lo respira. Entonces, hay a veces temor en decir cómo abordo esto, esas problemáticas que afectan directamente a los estudiantes de la comunidad educativa, porque parte de los familiares, ¿sí?, de esa comunidad educativa trabaja en esos emprendimientos y en esas producciones. Entonces hay como una, no una resistencia, sino hay como un temor a querer abordarlo, dado a que digo, bueno, a su vez las familias comen de eso. Entonces ahí se dio algo interesante, digamos, para poder charlar entre colegas, ¿no? En el momento de decir, bueno, ¿cómo abordo esto? Si realmente me interesa abordarlo, pero bueno, estoy entrando en un terreno complicado porque hay una cuestión ahí atrás, Conflictiva. conflictiva, ¿no? De Entonces, vuelta, ¿no? Otra vez esa temor, digamos, al conflicto, como se venía diciendo en el chat también, la importancia de no tenerle miedo, de arriesgar un poquito, por lo menos dar un paso, no de hacer una locura, pero sí dar un pasito, ¿no? En esa complejidad de a poco. Acá Lisandro agrega otro punto de vista, me parece que hay que atender, claro que sí, que dice que quizás los residuos es el tema más elegido por ser un problema que está bien arraigado en el imaginario colectivo cuando hablamos de lo ambiental, ¿no? Me hace pensar que las representaciones sociales que tenemos sobre las problemáticas ambientales, que construimos como sociedad, por ahí a través de medios de comunicación, ¿no? De las lecturas, qué sé yo, de las conversaciones, están puestas en ese lugar. Es como si todavía no hubiese permeado a nivel social la conflictividad a través o atrás de los problemas ambientales. No llegó. Justamente para eso está la educación ambiental integral. exacto. Análogo a lo que pasó con la educación sexual integral, ¿no? Que había una mirada muy recortada de qué era el problema de género, y que la educación sexual integral viene a complejizar y va haciendo que permee a nivel de representaciones sociales cada vez más, pero lleva un tiempo. En cambio, en educación ambiental integral todavía esto está recién empezando, y coincido con lo que dice Lisandro, que es un punto a tener en cuenta también, ¿no? Los medios. Claro, aparte porque hegemónicamente el medio te dice hay que recuperar, o sea, ¿sabés dónde poner? Claro. ¿Qué tacho poner? O sea, como si fuese ese el único tema de cuestión. Entonces, claro, hegemónicamente, y como dice Lisandro, está de cierta manera impuesta y nos llega a todos, al ciudadano común y al docente también, y terminamos trabajando todos con lo mismo. Entonces, bueno, es un tema ahí fuertemente a trabajar, ¿no? Vicky, ponés la anterior, porque había algo. Dale. O sea, cuando estábamos diciendo las características de los resultados, anterior. Esta. Bueno, de las temáticas ya hablamos. El otro que vos estabas hablando recién son los distintos enfoques que vimos. Acá notamos algo muy simple, pero también le digo a los colegas, a ustedes, Carlitos, Yanina, Dolores, nosotros podemos ver si se enfocan los trabajos. Esto es lo que presentamos con Josefina en las jornadas de interdisciplina. Si los trabajos, ahora queriendo caracterizar o digamos, sí, tipificar el enfoque de los trabajos, no los temas, sino el enfoque. Había algunos que se centraron más en el problema ambiental y otros más en el conflicto ambiental, ¿no? Ya lo hablamos, más una mirada quizás desde las ciencias naturales y ver por qué se contamina el agua, con qué químico, no sé qué, y otros más sí mirando la cuestión del conflicto, de actores sociales, de las disputas por poder, etc. También mirado naturaleza-sociedad, si están mirando, yo eso lo veo clarito también, en muchos trabajos que miran el problema desde lo natural, entre comillas, ¿no? Si querés desde las ciencias naturales, y otros desde la sociedad en términos, esto que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Medios de comunicación, leyes, representaciones sociales, tradiciones en el uso del terreno, más geográficas, qué sé yo. Yo pondría así, naturaleza-sociedad, como para decir, agarro un trabajo y digo, bueno, ¿dónde lo pondría? Y se centró más en los aspectos de naturaleza, más en los aspectos de sociedad. Y lo último, también respecto a la mirada de cómo abordar lo ambiental, si se
paran en una mirada más romantizada de, y bueno, si todos nos ponemos de acuerdo y cada uno cuida su lugarcito, entonces el mundo será un lugar mejor, con una mirada más bien ingenua, romantizada, o un avance, yo lo puse como crítica, o lo contamos como críticas al neocolonialismo, no sé si es así, pero con una mirada más política o geopolítica, una mirada más global de la situación ambiental del mundo, no mirando en lo individual y, digamos, con una mirada ingenua y que todo lo vamos a solucionar entre todos, sino con una mirada un poco más realista, más llevada a campos de poder a nivel internacional. Eso es lo que habíamos preparado con José para la presentación que hicimos en GEFAI. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes, en este juego que hacemos de mostrar la cocina, es si les parece que los trabajos que ustedes acompañaron, evaluaron, escucharon los coloquios finales, ¿habría alguna otra dimensión para caracterizar los enfoques de abordaje de los colegas? ¿Están de acuerdo con esto? Yo un poco lo que observo es que quizás en la primera parte del proyecto, cuando lo van redactando, aparece una mirada como súper individual, la cosa del imperativo de tenemos que hacernos cargo del mundo en el que estamos, ¿no? Como una cosa muy de la responsabilidad individual, se ve, digamos, digamos, en esta parte que les pedimos también que escriban. Después, cuando van avanzando, también en el desarrollo del proyecto, tiene que ver también con que vamos avanzando en el curso, vemos que se va complejizando un poco más la mirada, fundamentalmente cuando aparece la cuestión del conflicto ambiental. Entonces ahí es como que es volver hacia atrás, es volver a mi propio proyecto, que tenga que volver al propio proyecto a revisar también esas cuestiones que queda. Pero bueno, lo cierto es que es muy, muy difícil, digamos, porque estamos dando una batalla cultural, digamos, al capitalismo mismo, al neoliberalismo. Por eso para mí la educación ambiental es un campo, o sea, es que claramente estamos generando sentido, o sea, estamos disputando el sentido de qué es la educación ambiental, y también un poco de paso decir que no hay una única definición de qué es la educación ambiental, sino las múltiples, por ahí podemos pensar la multiplicidad de abordajes de la educación ambiental. Eso también es importante para ver en dónde nos posicionamos. Claramente acá este equipo ya viene posicionado muy desde una línea, pero bueno, ese es un abordaje, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, claramente construir sentidos o deconstruir sentidos es algo como, bueno, que es muy trabajoso también, pero bueno, yo voy viendo que va apareciendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Y también un poco pensaba, ¿no? Si googleamos, por ejemplo, la palabra ambiente o educación ambiental, lo que nos aparece son todas imágenes de arbolitos, ¿no? Esta mirada romantizada que nos había pasado cuando arrancábamos a preparar también el campus del curso. Bueno, claramente son las imágenes que están como muy, muy difundidas, ¿no? Personas dándose la manito, como todo muy libre de conflicto, digamos. Entonces también eso es importante para pensar, digamos, hacia qué educación ambiental integral estamos caminando. Ah, buenísimo, sí. Sí, yo, bueno, justamente estoy en la misma comisión con Janina, era esto, ¿no? Se notan esos cambios porque lo que percibimos es esto, de que hay muchos casos en que vienen ya con, dicen, bueno, voy a hacer una capacitación sobre educación ambiental. Ah, bueno, si me toca trabajar, yo ya sé que puedo meter esto porque ya lo hice, ¿sí? Entonces, están embalados, ¿no? En ese sentido, porque van, ya está, yo ya tengo un recorrido, que nos parece piola, pero con el transcurso de las semanas, cuando tenemos los encuentros sincrónicos, ¿no? Ahí es como que nos vemos, ¿no? Ah, pero pará, entonces tengo que, esto me conviene entonces replantearlo, mirarlo al otro lado. Bueno, sí, claro, ¿no? Entonces como que van virando un poquito ese posicionamiento, que yo creo que se da por esto, ¿no? De los medios de comunicación, como decía Janina, uno pone en el buscador imágenes de educación ambiental, aparece siempre lo mismo, ¿no? Es difícil encontrar uno que realmente no... Está bueno pensarlo también en términos de algoritmos de Google, porque sí, estamos, claro. fuera de joda, estamos pensando lo que Google nos dice que es educación ambiental. Claro, bueno. sí. Cuesta, cuando armamos estas presentaciones, ¿no? Inclusive decimos, bueno, a ver, yo quiero, o sea, yo sé lo que tengo en la cabeza para pensar, no lo quiero escribir, pero lo quiero con una imagen, y no es tan fácil, ¿sí? Entonces hay una cuestión que, como decía Janina, ¿no? Estamos dando una batalla que sabemos que es dura, ¿sí? Buenísimo. Ahí, Alicia, ¿querés decirnos algo? Eso es así. Está muteada, está muteada. No te escuchamos.
No te Tampoco escuchamos hay. todavía. Ahora, Hola, ahora. sí, buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría que ustedes tengan todos estos proyectos y todo esto, porque la situación que ustedes saben que está viviendo Uruguay, que esto, si hubiésemos tenido una formación en educación ambiental, no hubiese pasado la crisis hídrica que estamos viviendo hoy, donde no solo, ustedes saben que Uruguay, la mitad de la población se concentra en Montevideo. Claro. No tiene agua potable, se está usando la del río Santa Lucía, que no es como ustedes, del río de la Plata, no la del río Santa Lucía, que no es como ustedes, que es agua dulce, nosotros es agua salada por el ingreso del mar, entonces la población tiene que estar comprando agua embotellada con el costo que tiene, bueno, además del impacto en las actividades que hay, pero quizás si hubiésemos tenido una sensibilización y todo, cuando empezó a cambiar el modelo económico y productivo del Uruguay por la implantación de 8 pasteras, con lo que incluye la plantación de eucaliptus, si la producción de soja, la ganadería en forma intensiva, si toda la población hubiese estado sensibilizada a todos los problemas que se podían haber hecho, e inclusive cuando se van a votar a nuestros gobernantes, nadie se preocupa cuál es el proyecto ambiental que tiene. Es importante si nos vamos a jubilar, que sí es importante, las leyes jubilatorias, si le va a dar aumento a los jubilados, pero no nos preocupamos qué va a ser de nuestro entorno y nuestro ambiente. Entonces, me alegra mucho que ya Argentina tenga una ley Nosotros nos peleamos, pero quizás si lo hubiésemos hecho acaso a ustedes, cuando nos peleábamos por las pasteras, no estuviéramos... Igual, Alicia, yo te digo, entiendo y te agradezco el respeto y el cariño, pero el hecho de que haya una ley entre hermanos, nos damos cuenta, tampoco garantiza nada. O sea, acá tampoco estamos en elecciones el domingo. Ningún partido político te garantiza o te habla o propone algo que tenga que ver con el ambiente en serio, ¿viste? Así que yo creo que trasciende el Argentina-Uruguay el problema que estás contando, ¿no? Que coincido totalmente. Sí, pero ustedes son una república extensa, muy grande, pero en el caso de Uruguay, que somos chiquititos, esto impacta de una manera severa a la salud, a la economía y al proyecto productivo del Uruguay. Es decir, cuando estas pasteras se vayan, ¿qué ocurra? Claro, fíjate que la población es chiquitita, vienen y le dan 10.000 puestos de empleo. Sí, todo el mundo precisa, pero no estamos pensando qué va a pasar dentro de 10 años cuando se vaya. ¿Por qué? Porque no hay sensibilización en la población y las autoridades tampoco les interesa porque no hay líneas para trabajarla como ustedes, modelos que están preocupados desde la química, desde la física, la biología, desde la economía, de la política, presentar proyectos, formar docentes en esto, porque y yo lo que creo es que si un docente no está formado, difícilmente cuando vaya a trabajar en sus aulas vaya a trabajar temas que no conoce o que no desconoce. Entonces, me alegra mucho y lo felicito porque por lo menos se están dando los primeros pasos. Y eso es muy importante. Alicia. Gracias. Valoramos muchísimo tu participación. Gracias. Sí, y yo creo que en línea de lo que decía Alicia, digo, bueno, está bien, es cierto que, como dice Víctor, que haya una ley no garantiza de que esto mejore, que la cuestión ambiental, ¿no? O sea, porque si Argentina hay algo que tiene, son leyes en cuestiones ambientales diversas, ¿sí? En otros aspectos faltan, en ambiente hay, y suceden un montón de cosas igual, ¿no es cierto? Entonces, digo, pero para mí, es re positivo que haya una ley de educación ambiental integral, porque es como dice Alicia, es un primer paso, es avanzar y seguir trabajando mucho en esa línea, y sabemos que esto es progresivo, pero en algún momento se va a ver el cambio y el avance se va a observar, ¿no? Incluso si hay algo que para mí, digo, personalmente siempre caracterizó desde que estoy en contacto con lo ambiental, desde los 90 hasta acá,
es la movilización, ¿no? La movilización, el abordaje social que se hace de la conflictividad ambiental, digo, y me parece que ese es un insumo importante para ver, digamos, y trasladarlo, y no para movilizar las aulas, pero claramente hay algo que de todo eso tenemos que aprender, ¿no? De ahí el tema de la productividad, del conflicto que plantea Gabriela Merlich y demás. Pero para mí es fundamental. Yo vine asombrada, en el verano fui a ver la familia y en Uruguay, el interior, me quedé asombrada, cursos de agua enteros, secos, y digamos que no es menor lo que sucede ahora en Argentina, ¿no? Es parte de lagunas de estero sin agua, nada, o sea, el tema de la sequía es algo que realmente nos atraviesa. Y que no estamos preparados. O sea, claramente comparto la visión de esto de pensamos en el hoy, en la cuestión de la productividad, en la cuestión económica y el futuro, o sea, lo que viene, ¿qué nos va a dejar todo esto? Así que hay que meter a full el trabajo y esto en las escuelas lo más que se pueda. Por lo menos, a pesar de que sea una batalla complicada, digamos, saber de qué lado se quiere parar uno, pienso yo, ¿no? Totalmente. Porque, como decía la compañera, acá un compañero también, por ejemplo, en el caso de Argentina, los incendios en el Paraná, todo el lío que hubo en Rosario, frente a a la isla de Rosario, que fue un boom mediático, terminó. ¿Y qué impacto tuvo eso en las decisiones políticas posteriores? Entonces, ¿no? Bueno, es chiquito lo que uno puede hacer desde la educación o desde la práctica personal en el territorio, pero uno lo que creo yo, que tiene que ver esto con la triple implicación, tiene que pararse como adulto y decir, bueno, ¿de qué lado quiero estar yo, ¿no? En esta lucha que se puede estar. Totalmente. Bueno, ahí bienvenido. Hay un señor que quiere hablar. Ahí va. Sí, Oscar. El señor es mucho, pero está muy bien. No ofendan, che. De alguna manera me tienen que llamar. Está bien. No. Pensaba primero mientras hablaba Alicia y mientras los escuchaba al principio sobre el proceso complejo de haber armado la propuesta, el grupo, que se tienen que alinear los planetas, digamos, en algunas cuestiones, y que, bueno, nada, para alinearse los planetas hay una cuestión que es necesaria, es que existan planetas. O sea, hay algunas cosas que son necesarias, más allá de lo azaroso y más allá del trabajo. Y para realmente una concientización, más allá de la movilización social y más allá de voluntades, me parece que el papel de la educación es una cuestión necesaria, no es una cuestión que viene de costado, si está mejor, o sea, necesariamente la educación tiene que ayudar a multiplicar estas voluntades y las miradas, y bueno, nada, es un proceso complejo. No creo que tampoco le caiga a los chicos de segundo grado de la escuela 24 el cambiar estas cuestiones ambientales, pero es necesario que todos los chicos de segundo grado conozcan algo de las cuestiones ambientales para que en algún momento cambien. Si no, nada. Eso. Gracias. Bueno, y vamos a ir redondeando, si les parece, compañeros. Sí, Irma había levantado la mano y la bajó, no sé si es que se arrepintió o capaz que porque estaba esperando. No sé, Irma, Hola, sí. buenas tardes. Hola. Soy Irma, no me arrepentí. Solo que escuchaba lo que decían ahí las compañeras y el profe al último, y comparto varios puntos. Me parece interesante e importante que como docentes debemos ayornarnos más de la parte jurídica respecto a estas leyes y a leyes que son el encuadre de la ley de educación ambiental. Por ejemplo, yo vivo en la provincia de Santa Cruz, en el municipio de Las Heras, y hace unos años atrás hicimos una especialización a través de la Dirección Provincial de Desarrollo Profesional del Consejo Provincial de Educación, los docentes sobre educación ambiental. Y se nos proponía que hagamos un trabajo final como tesis, y bueno, yo me había propuesto hacer un trabajo acá en la localidad, porque observaba que no había asociaciones ni organismos que trabajaran en favor del medio ambiente, ¿sí? Y siempre desde la escuela, como docente, se frustraban ciertos proyectos, por más que hayan tenido un boom al principio, en el tiempo no trascendían.
tuve la posibilidad de poder hacer un proyecto en el municipio, y bueno, ahí me ayorné de las disposiciones tanto nacionales, provinciales, y también de las normativas a nivel municipal, que son las ordenanzas, ¿no? En el caso nuestro, hay una ordenanza que dice que la policía ambiental, ¿sí?, que es una dirección de la Secretaría de Ambiente, tiene la función de coordinar, de organizar toda campaña de prevención y de promoción ambiental, que ni siquiera el personal, mucho del personal no tenía idea de esta ordenanza, ¿no? Así que nos propusimos hacer todo una capacitación al personal primeramente, Claro. de la policía ambiental, y a partir de ello poder llegar a las escuelas, porque muchos de los docentes no saben que esa ordenanza es un poco que organiza el trabajo dentro de un municipio respecto a ciertas problemáticas que vivimos, ¿no?, cotidianamente. El residuo en las calles, el residuo en las veredas, el residuo del vecino que va y lo tira en el primer sitio baldío que encuentra. Esto que decís, Irma, a mí me interesa mucho porque hay muchas cosas que se hacen dentro del, pensando en Argentina, el sistema a nivel provincial, el sistema a nivel jurisdiccional de los municipios, muchas normativas, incluso fondos, programas, cosas que hay disponibles para la cuestión ambiental y que nosotros mismos no los conocemos, como vos decís, ¿no? O sea, es como que nos falta, no sé, como un ejercicio de ciudadanía, llamarlo, algo así, como para estar informados nosotros como ciudadanos de qué es lo que hay, como normativa, como programas, como dinero. Por ejemplo, para nosotros en el ámbito educativo, sabés que hay la Ley de Educación Ambiental Integral en Argentina, tiene una instancia que es el EJAI, se llama, ¿no?, que es la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental. Supuestamente cada provincia debe tener fondos, recursos y gente, personas, funcionarios, qué sé yo, personas encargadas, designadas, para llevar adelante la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral. Eso es parte de la ley, digamos. Acá en Provincia de Buenos Aires hubo algunos encuentros al respecto, no sé el caso de Santa Cruz u otras provincias, pero digo, como vos decís como ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que ya están, que están las normativas, están los recursos, y nosotros no conocemos. Así que también eso que vos proponés es un trabajo, digamos, interesantísimo para rescatar y para hacer, ¿no? O sea, bueno, por lo menos difundir entre los colegas, los profes o los vecinos, los funcionarios de una municipalidad, en fin, que están esas herramientas disponibles, ¿no? Muy interesante. Si uno entra a la página de medio ambiente o de ambiente de la Nación, y ahí está, todo está acorde a los objetivos, acorde a las metas, acorde a los pactos y a los tratados internacionales, y también tiene que ver con esto, que los municipios muchas veces no tienen cartas orgánicas, y que no tienen por más que el intendente quiera, por más que el consejo deliberante quiera, no tiene la potestad para hacer un movimiento de tierra, por ejemplo, para hacer un vertedero, ¿sí?, como corresponde. Y por ahí la comunidad se queja, y los alumnos cuando llegan a la escuela emiten juicios que no están bien guiados porque nosotros no estamos ayornados de esas cuestiones, ¿sí? Claro. Entonces no podemos generar o no podemos crear o construir criterios en nuestros alumnos si nosotros no estamos en conocimiento de muchas cosas, ¿sí? El tema del ordenamiento territorial, el tema hay un montón de temas que yo creo que debemos capacitarnos día a día. Sí, se liga a esta idea de la triple implicación, ¿no? Nosotros mismos que seguir formando, seguir aprendiendo, para poder enseñar, como vos decís, y comprometernos así a nivel ciudadano, ¿no? Más allá de lo escolar solamente, ¿no? Está buenísimo. Gracias, Irma, por el aporte. Bueno, yo diría ir redondeando, chicos, por la hora, no sé, ya estamos repasaditos. Así que ahí hay algunas preguntas que les compartimos. Si tienen ganas, nos vendría muy lindo, antes de que se vayan, pasar por el Padlet y dejar alguna respuesta, algún comentario, algo que les pareció interesante, algún aporte, o esto, Irma, que contaba, si tenés un link que vos nos quieras compartir, dejarlo en el Padlet de la tarea que hiciste o de lo que está pasando ahí donde vos vivís.
Así que esos intercambios, por eso armamos el Padlet, nos gustaría mucho tener el dato de ustedes, ¿no? Y bueno, de mi parte agradecer la participación de todos, todas, del equipo, de la gente que vino a compartir con nosotros, estuvo muy bueno. También yo por lo menos siento que nos sirvió para seguir avanzando, algunas cositas que armamos para seguir avanzando en las reflexiones sobre nuestra experiencia. Así que bueno, eso, de mi parte agradecer, me voy muy contento. No sé, colegas, si quieren despedirse, decir algo más. Bueno, yo agradecer también el espacio, el trabajo con ustedes, ¿no? Que eso es importante porque por eso estamos acá. Y realmente creo que es necesario seguir duplicando, triplicando, cuadriplicando este tipo de encuentros, primero para poder compartir experiencias, hoy nos toca a nosotros, pero para que, digamos, todos tengamos estos espacios de intercambio, ¿no? Entre lo que hacemos, lo que se puede mejorar, lo que necesitamos, y bueno, nada, desde ya, gracias por el tiempo y porque la verdad que hubo un montón de gente y sigue habiendo un montón de gente a esta hora, después, casi 2 horas después. Así que genial, me encantó la experiencia. Muchas gracias. Bueno, también agradecer a todos los presentes, a UNIPE, ¿no? que nos da esta posibilidad de compartir estos espacios también, ¿sí? Bueno, y ojalá podamos seguir encontrándonos en alguna otra parte de este recorrido. Mañana hay otra charla, también, a las 3 hay una charla no de educación ambiental, esta es más de, digamos, de enseñanza de las ciencias, de la física, en vínculo con otras disciplinas, pero está divertida, va a estar Oscar, que ahí estuvo recién, Luis Peretti y un servidor, así que mañana a las 3, si quieren participar, con este mismo enfoque que tenemos acá, de ir contando la cocina de lo que estamos pensando ahora, así que también aprovecho para hacer propaganda. Perdón, no sé si alguno más quería saludar. No, yo por mi parte también agradecer, me voy también con un montón de preguntas también, o sea, siento que estos espacios también nos motorizan un montón y cada uno pone lo suyo, ¿no? Entonces también nos alimentando. También me voy ahí como con un montón de cosas, seguí hablando muchísimo tiempo, en ese sentido siento que fue muy fecundo, o sea, el concepto que aprendí hoy fue de mucha fecundidad el espacio. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias, un placer. La verdad, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Ahí el chat está full, así que muchas gracias. Bueno, Hermoso. gracias. Nos vemos en otra Muchas oportunidad. gracias, Bien. abrazo Hasta a luego. todas y todos. Chao. Adiós, saludos. Adiós. Adiós, chao, gracias. ¡Viva México! Bueno, voy a cortar la grabación. Gracias a todos y todas. Gracias, chao.